con la primera nota de la mañana. Estamos comunicados con un hombre muy querido, creo, por los argentinos, muy respetado, Rafael Bielsa, ex ministro de Relaciones Exteriores. Buen día, Bielsa, ¿cómo le va? Roberto Navarro. Buen día, Roberto, ¿cómo le va a usted? Muchas gracias por los inmerecidos elogios. No. Bueno, primero una primera reflexión sobre la situación de Argentina, sobre la forma de gobierno de Mauricio Macri. Bueno, me parece que, esta coalición gubernamental, esta alianza gubernamental, ya mostró lo que tenía para dar, ¿no? Uh-huh. Y digamos, se han escrito cantidades navegables de tinta sobre cuáles son las cualidades y cuáles son las ópticas desde dónde abordarlas. Este es un año electoral, los años electorales maquillan para bien o para mal, porque a veces el maquillaje se nota, sobre todo bajo las luces del escrutinio electoral, y es un año que los argentinos la vamos a pasar de manera difícil. El problema de la Argentina no es solamente mantener quieto el dólar con artificios monetaristas. El problema de Argentina no es solamente la reducción a como dé lugar del gasto, son problemas mucho más profundos, y me parece que la dispersión o la insularización de la oposición colabora para que el oficialismo tenga el camino un poco más allanado, y no por nada el oficialismo, con cierta malicia, no vamos a decir inteligencia, electoralista, fomenta la polarización. Me parece que esos son los rasgos esenciales de un primer y apresurado e incompleto análisis. Está bien, está claro que la última vez que ganó el peronismo fue la última vez que fue unido, en 2011, después perdió todas las elecciones, ¿no? Me parece, Roberto, que hay que hacer una distinción entre... Una cosa es lo que hay que hacer para llegar al poder, pero me parece que lo importante es que hay que saber de manera muy acabada qué es lo que se quiere hacer con el poder. Uh-huh. Las dos sabidurías, las dos estrategias tienen que ir de la mano. Entonces, yo digo, no sirve para nada una unidad opositora, por decirlo de alguna manera, con el único objeto de que este gobierno no repita, este gobierno cuyas consecuencias van a pesar sobre los hombros de todos los argentinos durante muchos años. Uh-huh. Eso solo no alcanza. Me parece que... Mire, a mí hay una expresión que me gusta mucho, que es la expresión populismo. Me gusta porque soy peronista, porque remite al pueblo. El peronismo siempre fue popular. El peronismo nunca fue proscriptivo, fue proscripto, no es proscriptor. Uh-huh. De modo que el movimentismo está en su genética. Ahora, el populismo tiene una asignatura que debe absolver, que está pendiente, y es un pensamiento económico que sea sustentable en el tiempo. Uh-huh. Un populismo limitado al asistencialismo y al subsidiarismo no es sustentable en el tiempo, no es moderno, uh-huh. No se corresponde con lo que pasa en el mundo, no registra una serie de fuerzas y contrafuerzas en un mundo que es muy dinámico. No es la primera vez que al mundo le suceden muchas cosas fundadoras al mismo tiempo. En el siglo XII Occidente inventó la pólvora, que ya se conocía en Oriente, los anteojos, las ciudades, una serie de elementos que lo modificaron para siempre. El tema no es la novedad, el tema es el equívoco, ¿me entiende? Nosotros creo que en todas las sociedades hay una dosis de frivolidad. Yo creo que en la Argentina esa dosis excede largamente la que se puede tolerar. Entonces estamos siempre hipnotizados por reyertas de glamour, por reyertas de parroquia, de patio trasero, y en el mundo pasan cosas que nosotros no registramos de ninguna manera, y no tomamos las medidas que habría que tomar. Le voy a dar un ejemplo concreto. Si la Argentina se hubiese endeudado de la manera descocada, que es una palabra que usaba mi tía hace como 40 años,
como se endeudó, pero para destinar todo ese dinero a formar ingenieros biotecnólogos, bueno, es una apuesta a un modelo. En cambio, se endeudó para solventar gastos corrientes y hacer piruetas de naturaleza intervencionista en el mercado de cambios, cuando tiene libertad de exportación de capitales. Era una invitación a que nos metieran la mano en el bolsillo. Ustedes estaban dando recién uno de los muchos ejemplos de una realidad del funcionamiento del mundo financiero, del mundo de la apropiación financiera, que triunfó desde el 2008 para acá. Es indudable que Wall Street le ganó a Main Street, es indudable que la apropiación financiera le ganó a la apropiación productiva. Es una fase del capitalismo oligopólico internacional, donde el poder financiero es más poderoso que nunca, y me parece que nosotros no registramos eso, el gobierno no registra eso, no registra las leyes que derivan de ese hecho. Bueno, el populismo se tiene que hacer cargo de eso, y naturalmente, para hacerse cargo de eso, me parece que eso implica un debate fuerte, un debate creativo, un debate sin odio, sin rencores, sin proscripciones, tratando de acortar los polos de los factores internos que están en contradicción, ¿verdad? Esa es la tarea, es una tarea ímproba porque ya estamos en el 2019, pero al mismo tiempo es tan ímproba como indispensable. ¿Dónde está trabajando usted, Bielsa? Estoy a cargo de la presidencia de Corporación América. Es una corporación que tiene divisiones en energía, en real estate, en agro, en aeropuertos, en una serie de actividades en Argentina. ¿Y sigue obviamente en contacto con la política? ¿Está haciendo política? ¿Con quién está charlando? Uno nunca deja de hacer política, pero digamos, tener un rol activo, un rol de exposición pública no es la única manera de hacer política. Para mí la política es un modo de vivir, no un medio de vida. Entonces, yo estoy en contacto con todos los compañeros peronistas que me resultan interesantes, para escucharlos desde La Baña, pasando por Pichetto hasta Amado Vudú. Visito a mis compañeros en la cárcel, me solidarizo con ellos, porque la mayoría de ellos están procesalmente presos de manera violatoria al derecho que rige en Argentina. Algunos fueron mis compañeros de gabinete, siento afecto, no oculto cuáles son mis actividades. Eso no tiene nada que ver con aspirar a un desempeño electoral o aspirar a un cargo o ninguna de esas cosas. Yo siempre dije lo que pensaba. Eso me trajo no pocos dolores de cabeza. Ahora, decir lo que uno piensa sin apetito, sin ira ni vanagloria, desde el lugar en el que yo estoy, se puede hacer con más tranquilidad. Claro. Hay, por lo menos entre todas las posiciones uno podría elegir dos, los que dicen, bueno, Cristina tiene un techo, por lo tanto debería dar un paso al costado y que hagan una paso todo el resto, además eso haría más fácil el hecho de la unidad, y otros que dicen, no, ¿cómo va a dar un paso al costado la persona que tiene 3 veces más voto que el segundo? ¿Puede tomar posición en una de esas dos? Sí, absolutamente. Mire, ordenarle a alguien que dé un paso al costado es una descortesía. Mucho más siendo alguien que fue 2 veces presidente de los argentinos, y una persona con una formación política y una capacidad de intervención y de conformación de pensamiento y de subjetividad colectiva que nadie puede poner en duda, la comparta o no la comparta. Y como yo le decía antes, el peronismo no es proscriptivo, fue proscripto. Entonces en su ADN está integrar. Entonces nadie le puede pedir a Cristina que dé un paso al costado. Ahora, me parece que tampoco Cristina, en una mesa eventual en la cual se discutan algunos de estos temas que estamos desgranando con usted, que estoy tratando de expresarle con su paciencia, es en esa mesa se ven los naipes, Roberto. Hay que sentarse, discutir, conversar, y que como resultado de esa deliberación surjan naturalmente los liderazgos. Si usted dice Cristina fuera porque obtura, está haciendo algo que no es democrático y que no es peronista. Si usted dice Cristina
encabeza está haciendo algo que no es democrático, ni es peronista, ni es inteligente. Y creo que ni siquiera la propia Cristina validaría eso, que es muy inteligente. Entonces, ¿sabe lo que a mí me parece? Que es hora de ser novedoso, de ser imaginativo y de ser generoso. Esa es la hora. Si lo que nosotros vemos es una rondita de individuos que se miran el ombligo, estamos liquidados. Un próximo gobierno con la orientación de más allá de cómo se maquille, porque es un gobierno, mire, el gasto social de este gobierno es enorme, ¿eh? Sí. Yo voy mucho porque tenemos algunos emprendimientos de responsabilidad social empresaria, uno en particular que es mi debilidad en Ciudad Oculta, al que le dedico más tiempo. Yo camino mucho los lugares más postergados al nivel de la alarma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Consumidores de Paco, por ejemplo. Sí. Allí existe la misma, digamos, el mismo disconfort que existía cuando nosotros éramos gobierno. ¿Y eso por qué? Y porque las ayudas sociales no se discontinuaron. La pregunta que hay que hacerse es si alcanza con una ayuda social, si al mismo tiempo, en vez de crearse trabajo decente, se expulsa a la gente del trabajo. Si la sociedad se internacionaliza en el peor de los sentidos, en el sentido de comprar, de importar objetos prescindibles y con eso liquidar las cadenas de pagos de las empresas pequeñas y medianas que en Argentina producen eso. El triunfo de Bolsonaro está muy lejos de ser indiferente para la República Argentina. Yo estoy convencido que a los brasileños en su conjunto, sobre todo a los sectores más vulnerables y postergados, les va a ir mal. Estoy menos convencido de que Brasil, como Brasil Orden y Progreso, lo que dice su bandera en el plano internacional, le vaya a ir tan mal como a los brasileños, porque no sea cosa que mientras nosotros seguimos discutiendo sobre operaciones amorosas entre figuras del jet set y políticos, nuestra capital, la capital ideal de las élites locales que siempre fue Washington, pase a ser Brasilia, no hay que descartar esa posibilidad. Se habla poco de eso, nosotros hablamos poco de eso. Incluso los políticos hablamos poco de esos temas. Y como a mí me gustan más los procesos que los hechos, y los estudios, cuando me junto con alguna de las personas que le mencioné, gente que a mí me enseña mucho y que me gusta estar, Roberto Labaña, tipos que me enriquecen y que tienen un oído con el cual uno puede compartir estas cosas, también hay un poco de, digamos, de novedad en este tipo de formulaciones, ¿no? Yo comprendo la coyuntura, pero bueno, por eso le decía, hay gente que está en política sin aspirar a ningún cargo representativo, que se puede encargar de estudiar estas continuidades y fracturas y transmitirlas. Yo sé que no estoy hablando mucho, ¿no? Pero yo lo llamo sabiendo que habla mucho de Bielsa. Téngame cortito. Yo sé que por ahí no es su tarea, pero cuando usted dijo tenemos que ser creativos, imaginativos, ¿usted se anima a tirar una idea de qué esquema se puede armar? Porque nos queda poco tiempo, ¿no? Muy poco tiempo. Mire, yo sueño con, todos sabemos, y yo no voy a cometer el acto de soberbia de señalar con el dedo quiénes son los vértices del sector de la oposición que se identifica más o menos, con mayor apertura, menor apertura, con el kirchnerismo y con el peronismo, o con el peronismo y con el kirchnerismo, entre otras cosas por haber pasado largos años en la administración del gobierno anterior, haber formado parte activa del gobierno anterior, ¿no? Por mucho que la nieguen, la trivialicen, y Argenlix haya demostrado que había una militancia patente y otra latente. Son 10 personas, 12 personas, Felipe Solá, otra persona con la que yo
hablo con alguna frecuencia, le mencioné a Roberto, Cristina, bueno, hay varios más. Yo creo que la generosidad consistiría en que alguien tome la iniciativa, o varios tomen la iniciativa, de hacer una mesa, de armar una mesa, eso es la democracia, armar una mesa sin pompa, sin circunstancias, sin llamados grandilocuentes a la prensa, sin bambolla, sin marketing electoral, ni confeti, ni Costa Salguero, y empezar a discutir estos temas, ir armando una agenda y ver quién prevalece con sus argumentos, ver si es posible hablar o no es posible hablar. No se vaya a creer que lo que culminó con Moncloa, que es una historia que a los argentinos nos gusta mucho más citar que estudiar, empezó de una forma muy distinta, empezó de esta manera que yo le estoy diciendo. Como nosotros, hay que reconocer, la Argentina, con sus muchos defectos, tiene la virtud de la repentización, ¿no es cierto? Nosotros muchas veces no necesitamos demasiado tiempo para hacer lo que en otros países es más tortuoso. Pero yo creo que esto que le estoy mencionando es imperativo, no solo es de sentido común, es de supervivencia, claro. Roberto, si nosotros seguimos cerrando escuelas, si seguimos achicando hospitales, si seguimos precarizando los servicios sociales, seguimos cortando las cadenas de pago de enormes sectores productivos, la pequeña y mediana empresa contribuye con el 48% del PBI nacional y con el 70% del empleo declarado, y el gobierno le ha declarado la guerra. Entonces, si nosotros no tomamos cartas en el asunto, en estas cuestiones, y eso requiere generosidad, y generosidad implica, no es un gesto cosmético, generosidad implica la posibilidad de apearse, pero también la posibilidad de prevalecer. Claro. Entonces, a mí me parece que, usted fíjese, ¿no? Yo le voy a hablar de los efectos económicos de lo que la prensa hegemónica bautizó el cuaderno Gate. Encuentra en la Argentina uno de los Big Ten, de los 10 más grandes empresarios, que en este preciso instante está invirtiendo en nuestra patria. Claro. Encuentre uno. Claro. ¿Me entiende? Sí. Y a mí me parece que el tema de la transparencia es fundamental, el tema de la lucha contra la corrupción es fundamental. Ahora, también hay que tener ejemplaridad. ¿Quién enarbola esa bandera? ¿Quién enarbola? ¿Un presidente que asumió procesado? Claro. ¿Me comprende? Sí, la ejemplaridad no es una tontería. De la ejemplaridad nace la autoridad. A ver, ¿a usted le parece bien que en un momento como el que vive en nuestra patria, el titular del Poder Ejecutivo se sorprenda porque haya gente que se siente mortificada ante la inaccesibilidad y el carácter paradisíaco del lugar donde pasa 15 días de vacaciones? Que se sorprenda genuinamente. Sí. A mí me parece que lo sorprendente es que él se sienta sorprendido. Entonces, a ver, estamos complicados, claro. Roberto. Estamos en emergencia. ¿Cómo se llama un hospital de campaña? Como yo le estoy diciendo, hay que poner 4 o 5 palos, una tela, una mesa y nos sentamos en el piso, una alfombra, como los del Frente Polisario, nos sentamos en el piso y empezamos a hablar. Y nadie le pone el dedo a nadie, nadie saca a nadie y nadie inviste a nadie. Una mesa de pares sin Prius. Bielsa, Rafael Bielsa, ex ministro de Relaciones Exteriores, un placer hablar con usted. El placer es mío, Roberto, le agradezco que me haya llamado primero y segundo su generosidad y su paciencia en la escucha. Por favor, chao, un abrazo. Hasta luego.